Ser iglesia del Señor es mucho más que venir a ciertas reuniones, ¿verdad? Ser iglesia del Señor es más que participar en ciertos actos en la vida de la iglesia. Quizá uno de los retos más grandes de lo que es ser iglesia del Señor es construir ese sentido de comunidad, de que somos un pueblo, de que somos parte los unos de los otros. Y para que podamos tener ese sentido de comunidad, algo muy importante es que entendamos que esa comunidad se construye sobre ciertos valores fundamentales. El Señor Jesús, cuando hablaba a sus discípulos sobre lo que significaba ser un discípulo de Jesús, ustedes pueden leer en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Cuando Jesús habla a los discípulos sobre los valores del reino, comienza describiendo esos valores que deben encarnar sus discípulos en el Sermón del Monte. Una de las cosas que más afectan a la vida de la iglesia para lograr ese sentido de comunidad es el orgullo. El orgullo fue la causa del primer pecado en el orden creado. No fue la desobediencia de Adán, sino el orgullo de un personaje llamado Lucero. Dice la Escritura en Isaías 14 y Ezequiel 28 que era perfecto en sus caminos, que era hermoso en su apariencia, lleno de sabiduría. Y él corrompió su sabiduría a causa de su hermosura. Se enalteció su corazón. Así que el orgullo está en la base misma del pecado. Y si somos bien honestos con nosotros mismos, creo que todos, en alguna manera, batallamos con el orgullo. Porque si bien no queremos ser los primeros, pero hay algo bien claro, ¿verdad? No queremos ser los últimos. Si yo no quiero ser el primero, pero tampoco el último. Y eso es lo que nos lleva a veces a fricciones, porque el orgullo nos lleva a adoptar actitudes y conductas que no son constructivas del reino de Dios. Voy a invitarles a que me acompañen al Evangelio de Lucas, al capítulo 18. Y aquí hay un ejemplo de lo que queremos compartir con ustedes en esta noche. Lucas capítulo 18. Si ustedes observan, Lucas comienza hablando en el capítulo 18 ¿de qué tema? De la viuda y el juez injusto, pero ¿cuál es la enseñanza? Dice, ¿les enseñó qué? De la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, la oración, la práctica de la oración, se va a convertir en una herramienta de enseñanza de Jesús para sus discípulos. Y la oración va a ilustrar las cualidades de carácter que los discípulos de Jesús debemos tener. Y una cualidad de carácter que debemos tener en el capítulo 18, en el verso 2, es la perseverancia. Es en el contexto de oración que Jesús está hablando para enseñar a sus discípulos. Y lo primero que les dice, ustedes deben ser personas perseverantes. Pero más adelante, en los versículos 9 al 14, Él habla de otra cualidad que debemos cultivar como discípulos. Y me voy a permitir dar lectura a estos versículos. Lucas 18, versículos 9 al 14. Voy a usar la versión en lenguaje actual. Dice, una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos.
Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, lo más importante para Dios son los humildes. Qué tremendo. Si pudiéramos resumir la enseñanza de la parábola en una frase, pudiéramos decir que pensar con cordura de nosotros mismos evitará que caigamos en el orgullo. Entonces, ¿qué va a evitar que caigamos en el orgullo? Pensar con cordura de nosotros mismos. Primeramente, pensar con cordura de mí mismo es no enfatizar mis bondades. Observen ustedes el pasaje, no importa que tengan la Reina Valera ahí, pero observen cuántas veces aparece el pronombre yo. O verbos conjugados en primera persona, ¿verdad? ¿Los contamos? A ver si entre todos las matemáticas se hacen más fácil. ¿Sí? Dice, puesto en pie, ¿cómo oraba? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy, segundo, como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces, doy los diezmos de todo. Qué interesante. Este fariseo se gozaba de mostrar sus bondades, cuán bueno era él. ¿Y saben qué pasa? Que muchas veces nosotros los cristianos evangélicos pensamos que somos las mejores personas del mundo. A veces miramos con desprecio a los demás. Casi nos creemos que no tenemos pecado. Nos olvidamos lo que dice Primera de Juan. El que dice que no tiene pecado, le ha hecho a él mentiroso, a Dios. Porque Dios dice, todos han pecado y están destituidos de mi gloria. ¿Sí? Qué difícil es que una persona que se ve a sí misma muy buena pueda arrepentirse. ¿De qué me voy a arrepentir si nunca me porto mal? ¿Sí? ¿De qué me voy a arrepentir si no hago mal a mi prójimo? Yo siempre he asistido a la iglesia y nos llenamos de orgullo. ¿Sí? Muchos venimos al templo para ser vistos. Nos gusta orar, que se escuche nuestra voz cuando cantamos, ¿verdad? Nos creemos solistas de la Scala de Milán.
nos gusta dirigir, dar testimonios, y no es que eso sea malo, pero cuando lo hacemos para proyectar nuestro ego, pues Jesús decía algo, ¿verdad? Que cuando alguien hace esas cosas, ¿qué decía Jesús? De cierto ya tienen su recompensa. ¿No así lo dijo? Si tú vienes para que te escuchen qué bonito cantas, bueno, pues ya tuviste tu recompensa, ya te escucharon, ¿sí? Si tú vienes para que escuchen cuán grandes cosas hace Dios y te exaltas dando testimonio, ya tienes tu recompensa, ya lo escucharon. Pero no se trata que tengamos ese tipo de recompensa, sino Jesús dice, cuando tú hagas estas cosas, hazlo calladamente para que tu Padre Celestial te recompense. Entonces, pensar con cordura de mí mismo significa no enfatizar ¿qué? Mis bondades. El orgullo, la persona orgullosa, siempre se caracteriza por hablar en primera persona. Yo. Escuchémonos cuando hablamos. Eso será un buen indicador. Que quizá por ahí estamos reflejando algo que no debemos, el orgullo. En segundo lugar, pensar con cordura de mí mismo es no sentirme superior a los demás. ¿Qué pasaba con este fariseo? Señor, te doy gracias, ¿por qué? Porque no soy como los demás. El orgullo nos lleva a ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en nuestro propio ojo. ¿Sí? Qué fácil es caer en esa actitud. ¿Sí? Minimizamos nuestros errores y maximizamos los de los otros. El peligro de compararnos con los demás es que, pues sí, vas a encontrar personas que tal vez tengan menos virtudes que tú, pero siempre van a haber personas que también te superen en virtud. Recuerdo haber leído una vez de un hombre que le gustaba pintar su casa de blanco, vivía allá en Escocia, ya ven, los inviernos como cae la nieve. Y en el verano él se sentaba para contemplar su casa, ¿verdad? La blancura de las paredes contrastando con lo verde del campo. Pero ¿qué pasaba cuando caía el invierno y nevaba? La nieve era mucho más blanca que su casa. A veces así nos sucede, ¿verdad? Cuando exaltamos nuestras bondades, pues por un momento puede parecer algo muy hermoso, pero algo más viene y nos muestra que no es así. Veamos algunos textos sobre el orgullo y vamos al libro de Proverbios. ¿Sí? En Proverbios 16, 18. Y si algunos respondieron los cuestionarios, por ahí trabajamos estos textos. Proverbios 16, 18. ¿Alguien me ayuda leyendo? Gracias. Antes del quebrantamiento, ¿qué es? La soberbia. Y antes de la caída, ojo, ¿verdad? Soberbia, altivez llevan ¿a qué? Al quebranto, a la caída. En el capítulo 18, en el verso 12, ¿alguien puede leer? Antes del quebrantamiento, ¿qué pasa? Se eleva el corazón del hombre. ¿Sí? Y así pudiéramos ver muchos más versículos sobre
orgullo en Proverbios. En el capítulo 11, un último versículo, en el verso 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero vean, mas con los humildes está la sabiduría. Así que hermanos, pensar con cordura de nosotros mismos es no enfatizar nuestras bondades y tampoco sentirnos superiores a los demás. Pensar con cordura de mí mismo es reconocer mi necesidad de Dios. Interesante, si regresamos al pasaje de Lucas, en la oración del fariseo, ¿qué temas son los sobresalientes? ¿Qué es lo que él dice en su oración? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Luego, tampoco soy como este cobrador de impuestos. Y luego, ¿qué dice? Ayuno 2 veces por semana, te doy la 10ª parte de lo que gano. ¿Transmite necesidad espiritual este hombre? No, ¿verdad? Solo se está alabando a sí mismo. Pero ¿qué hacía el otro, el cobrador de impuestos? Dice, Señor, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad espiritual, creo que es cuando estamos en la ruta de la humildad, porque nos damos cuenta que necesitamos a Dios. El corazón contrito y humillado, dice el salmista, no despreciarás tú, oh Dios. Si tú quieres agradar a Dios, debes cultivar un corazón humilde. Pero si dejas que tu corazón se llene de orgullo, ten cuidado, porque ya vimos que el orgullo lleva ¿a qué? Al quebrantamiento. Y Dios resiste a los soberbios, dice Pedro, pero da gracia a los humildes. Así que hemos hablado 3 cosas, ¿verdad? Pensar con cordura de nosotros mismos es no exaltar nuestras bondades, no sentirnos superiores a los demás, es reconocer nuestra necesidad de Dios. Finalmente, pensar con cordura de nosotros mismos da buenos resultados. ¿Qué sucedió con el cobrador de impuestos? ¿Qué dijo Jesús? Que cuando él se fue a su casa, ¿qué había experimentado? Perdón. ¿Pero el fariseo? No. Porque ¿qué buscaba el fariseo? Que la gente supiera cuán bueno era él. Y ya lo habían escuchado, ya tenía su recompensa. ¿Se dan cuenta de esto? Qué interesante lo que Jesús dice. Ya tienes tu recompensa. Volvió justificado el cobrador de impuestos. La pregunta para nosotros es, ¿hemos venido al templo como el publicano y el fariseo? Esa es una experiencia común. La diferencia está en cómo salieron ellos. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo voy a salir yo esta noche? ¿Voy a salir con esa experiencia de la gracia y del perdón de Dios? ¿O voy a salir igual para seguir cultivando mi ego y mi orgullo? Muchas veces hemos dicho que no importa cómo vengamos al templo, pero sí importa cómo salgamos. Y esta noche la palabra del Señor nos invita, ¿verdad?, a reconsiderar nuestras actitudes, porque el orgullo no fue solo el primer pecado, es la fuente de todos los demás pecados. El egoísmo, la vanidad, la crítica destructiva, todo esto es alimentado por el orgullo. Cuando cedemos nuestro corazón al orgullo,
reflejamos la ética de Satanás, porque él es la síntesis del orgullo. El cristiano está llamado a reflejar a Cristo, y Cristo se nos presenta como ejemplo de humildad. Hermanos, pensar con cordura de nosotros mismos evitará que caigamos en el orgullo. Que el Señor nos dé su gracia para cultivar esta virtud. Amén.